Y me gustaría que amplíes esto que mencionaste del propósito. Para aquellas Ya. personas que no tienen definido el propósito, no está claro, y este es un gran momento para empezar a reflexionar sobre eso. Mm. Una de las preguntas que a mí me conectan con el propósito, desde el management hay varias como métodos para, en el caso de las organizaciones, como para encontrar el propósito y todo eso, pero, por ejemplo, a mí una de las preguntas que me gusta es el ¿para qué hago lo que hago? No por qué, porque el por qué me voy a la explicación. Claro. ¿Para qué? ¿Para qué hago lo que hago? ¿En qué espacio? Mira, otra cosa que a mí me gusta es cómo mirarme, porque a veces las personas podemos quizás no saber cuál es el propósito que guía hoy día mi vivir. Entonces, por ejemplo, ¿dónde yo estoy sin esfuerzo? Mm, ¿Cuáles son las cosas que hago que no me quejo, que están sin esfuerzo, que me aparecen? En esa cosa digo, yo voy a hacerlo, no hay pago, no hay nada. Yo voy, yo me ofrezco. ¿Cuáles son esas cosas? mm, ¿Mm? Entonces, a veces te hacen como esa pregunta. Si tú fueras multimillonario, ¿qué harías? claro, Entonces, en el fondo tiene que ver con eso, tiene que claro. ver con que, eh, ¿cuáles son esos espacios que yo quiero habitar? Entonces, ese hacer, tú luego lo miras y dices, claro, ¿y por qué yo me siento tan bien en este espacio? ¿Qué hay ahí? ¿Mm? ¿Qué pasa en este espacio conmigo? Y cuando hacemos este ejercicio, es como algo extraño, que pareciera ser que el bienestar que se provoca ahí es la generación del bienestar de otros también. ¿Mm? Pero tiene que ver conmigo, no tiene que ver con los otros. Resulta siendo el bienestar de los otros, pero es porque a mí me genera bienestar el bienestar de los otros. O sea, yo no lo hago por los otros, yo lo hago por mí, porque mi bienestar se genera en el bienestar de los otros. ¿Mm? Ujú. No sé, cuando quizás alguien sintió que, no sé, si trabaja en una fábrica, lo que fabrican ahí, cómo contribuye para tal y cual de las personas. ¿Mm? Cuando yo hago una conversación, cuando yo ofrezco un servicio, cómo ese servicio contribuye al bienestar de esa persona. Ujú. Entonces, finalmente, si vamos mirando cuáles son nuestros haceres, cuáles son esas cosas que yo siempre me estoy ofreciendo para hacer, ¿sí? Ujú. Entonces puedo ir descubriendo, claro, ¿y por qué yo siempre tomo esas decisiones? O cuando tengo algún conflicto de emociones, que quizás hay un tema que es más remunerado, pero ¿por qué me quedo acá? No sé, pues entonces siempre las acciones me van a estar mostrando también que lo que quiero conservar. Entonces, si tomo una decisión, quizás puedo darme cuenta que estoy tomando una decisión quizás por estar conservando un tema económico. Pero claro, pero ¿qué me pasa? Que estoy del malestar y siento que hay conflicto de emociones, porque yo quiero estar en otra parte, pero quizás estoy conservando un tema económico y está bien, me doy cuenta y no pasa nada. Solo hay que ser consciente de eso, porque si no, esto quizás estoy viendo desde la queja. Pero el otro tiene que ver en esos espacios. ¿Para qué hago lo que hago? Ujú. Esa es para mí la pregunta que responde al propósito, así como de manera genérica, porque digo, Claro. hay muchas formas de acompañar a alguien en el tema de propósito, eso, pero de manera genérica, a mí lo que resulta que es muy potente es el para qué. ¿Mm? ¿Para qué hago lo que hago? De ahí me conecto yo. Entonces, quizás cuando cada uno tenga su propósito y esté en un momento en la oficina, porque a veces, o donde esté, que esté cansado, que a todos nos pasa que nos cansamos, que a veces queremos hacer otras cosas, traigo mi propósito. Un espacio de creatividad, traigo mi propósito. Un espacio de alegría, traigo mi propósito acá. Que esté presente acá. Claro. ¿Sí? Entonces, porque el propósito me conecta de un espacio emocional distinto. Ujú. ¿Mm? En donde lo que quiero conservar es lo prioritario. Porque a veces nos pasa que nos encontramos en conversaciones más pequeñas, que a veces no contribuyen. ¿Mm? Entonces, ¿cómo? Cuando tenemos nuestro propósito, nos quedamos con las conversaciones centrales de lo que queremos conservar. Y no nos quedamos quizás en estas conversaciones pequeñas que a veces nos desgastan y nos generan malestar. Que a todos nos puede pasar, pero si tenemos ese ejercicio, estarlo trayendo, chuc, se facilitan mucho las cosas. Entonces, cambio de hábito, sustituyéndolo por otros hábitos.
Ujú. Y para esos hábitos también quizás requiero la interacción con el otro y requiero contarle al otro que estoy aprendiendo y que también me muestre y me colabore en eso. Y yo quizás algunas personas con una libretita, algunas personas que se pongan un tema en el despertador, ya la alarma acá. Hay algunas prácticas que tienen que cada, no sé, 2 horas se van viendo, chequeando, no sé, pues, cómo se sienten, cómo ha sido su mañana, cuáles son sus pensamientos. Hay muchas. O Claro. sea, como técnicas hay muchas y que cada uno elige la que le quede cómodo. ¿M? Ujú. Pero en el fondo es hacerse cargo de eso, si es que queremos. ¿M? A mí me gusta. A mí me gusta, a mí me encanta. Lo comparto. No Lo por eso comparto. le va a gustar a todos, yo lo sé. A mí me encanta. A mí me Sí, encanta. lo comparto completamente, Lorena. Ujú. Bien, me gustaría, hemos conversado muchísimo y hemos profundizado en varios aspectos de esta conversación, de los hábitos, de la confianza, de la colaboración, de este compartir con otros desde ese espacio de sinceridad, de decir, esto es lo que me pasa, esto lo estoy aprendiendo, te invito a ayudarme en esto. Hablamos de propósito. Me gustaría que nos dejes una reflexión final o si querés hacer algún aporte más como para ir cerrando este espacio. Mm, La reflexión final, inicial y continua, para mí es hacerme consciente de cómo hago lo que hago y el impacto que tiene eso en mi vivir y qué es lo que quiero conservar. Entonces, no es, estamos en esta época y va a ser un momento, quizás para nuestro espacio, es algo continuo, es un modo de vida. Es un modo de vida, porque eso también va cambiando cada vez. No siempre va a querer conservar lo mismo, va mutando, va cambiando, dependiendo de tus gustos, tus preferencias. O sea, nos vamos transformando, hay recursividad, una conversación, una reflexión se monta sobre la otra. Tú y yo no vamos a hacer lo mismo después de esta conversación. Claro. Yo quizás mañana puede que quiera cambiar algo distinto, que no sé, Sí, no sí. sabemos lo que va a resultar de todo eso. Entonces la invitación es a esta conversación continua en relación a eso. ¿M? Hacerme consciente, el tema de la conducta ética y el tema de lo que quiero conservar, así como guías, como pilares de mi vivir, que tiene que ver también con cuando hablamos del entendimiento. Entonces, no hay un manual de cómo vamos a salir de este espacio del otro, sino yo he generado una capacidad reflexiva en donde escucho, distingo lo que está pasando, me miro a mí mismo, veo qué quiero conservar, qué es lo oportuno y ahí opero. Eso como que pasa de manera automática o no pasa, no sé, en algunas personas, ¿sí? Pero entonces es un modo, es una forma, yo digo una forma quizás distinta de evitar el mundo, ¿m? Es una forma distinta, otros dicen, de pensar. Yo pienso que, claro, tiene que ir como un modo de operar distinto, porque está nuestra fisiología la que está presente ahí. ¿M? Lo que nos guía son nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestra configuración de sentires íntimos, nuestra fisiología. Eso es lo que guía mi hacer, nuestras emociones. Entonces, eso sería como una reflexión o quizás una invitación o mi mirada simplemente en relación a la conversación que estamos teniendo. Me encantó. Me encantó Lorena y se nos ha pasado volando el tiempo. Esperemos que haya sido esta reflexión y esta conversación que hemos tenido de mucha inspiración para las personas que lo van a estar viendo. Para mí ha sido de mucha inspiración, así que quiero agradecerte el espacio y este compartir, tu generosidad y por sumarte a esta iniciativa. Y me gustaría que les dejes a las personas cómo pueden contactarte, si alguien quiere ponerse en contacto contigo. Em, Puede ser en mi correo electrónico, lorenarretamal@gmail.com, ese es el personal, mi Facebook, Lorena Retamal,
Instagram, Lorena Retamal F. Ay, Bien, me lo aprendí. Me lo fantástico. aprendí. Sí, muchas gracias. Gracias, Por Carlos, por favor. el espacio, por la invitación. Me encanta conversar, me encanta reflexionar, así que gracias por eso y me sentí muy cómoda en esta conversación contigo, así que muchas gracias por eso. Por favor, el agradecido soy yo, Lorena. Muchísimas gracias por sumarte a este espacio y me ha encantado conversar contigo. Para mí fue un gran placer. Nos veremos en un próximo espacio seguramente y a toda la gente decirle muchísimas gracias por seguirnos. Los invito a ver más de Conversaciones que Inspiran. Mi nombre es Carlos González. Hoy estuve hablando con Lorena Retamal. Será hasta un próximo espacio de aprendizaje. Muchas gracias.